Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos una invitada que pues ya ha venido aquí a nuestro programa varias veces. Ella es la psicóloga Liliana Vázquez Roa, que pues nos ha hecho favor de venir para platicarnos su experiencia sobre pues varios temas que tienen que ver con los alumnos y los padres de familia. Bienvenida, Liliana. Gracias. Y muchas gracias por aceptar la invitación y compartirnos pues ahora sí que tus experiencias, ¿no? Pues me encanta estar aquí con ustedes siempre, así es que muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y hoy vamos a platicar de un tema que viene muy ad hoc ahorita con el tiempo que estamos, lo que son los exámenes finales casi en todas las escuelas, y ese estrés que se genera en los alumnos y cómo pueden manejarlo ellos, ¿no? Porque tenemos ya situaciones ya de enfermedades por el estrés, ¿no? Como una gastritis crónica, o tenemos ya mucha ansiedad, o los alumnos van presentando insomnio, por ejemplo. Entonces, quisiéramos que nos pudieras tú orientar cómo puede hacer un alumno, por ejemplo, de primaria, secundaria o preparatoria, para que puedan ellos manejar pues ese estrés que les genera un examen, simplemente con el hecho de decirle, ¿tienes examen? Bueno, pues ya se te hace el nudo en el estómago y es como que ya el cuerpo lo resiente como algo negativo, ¿no? Como algo que va a ser malo. Y eso, bueno, genera pues muchas cosas en los alumnos, a veces muy bien preparados y se bloquean por esta situación del estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos manejar ese estrés? ¿Qué recomendaciones podemos hacer a los alumnos e incluso a los padres de familia para que pues lo manejen con sus hijos, ¿no? Porque es complicado el manejo del estrés, ni siquiera nosotros luego podemos manejarlo, ¿no? Entonces, pues menos los niños, que no deberían tener estrés, ¿no? Pero lo hay. Sí, pues vivimos en un mundo de estrés prácticamente, ¿no? Quizá se pueden salvar de este estrés las comunidades, donde hay ciudad es sinónimo de estrés. Y también es preocupante cómo están creciendo los índices de estrés y las enfermedades que producen tanto en niños, niñas y en los jóvenes. Así es. Me parece muy bien cómo planteas qué tips les podemos dar a los padres de familia, a las casas cuando están en periodos de exámenes. Y ciertamente en nuestra cultura, cuando tú mencionas la palabra examen, eso ya te conecta inmediatamente a que tiene que ser algo estresante, algo difícil, algo complicado y demás, ¿no? Yo quisiera hablar primero como que es importante tener una cultura del autocuidado o prácticas de autocuidado. Y estas las debemos inculcar desde la infancia. Okay. ¿Qué sería lo básico en el autocuidado, ¿no? La primera sería alimentarte bien, a tus horas y de manera balanceada. Y aunque no tengamos que ir o no podamos ir todos al nutriólogo, sí saber en la pirámide, que la podemos encontrar por internet, por todos lados, en la pirámide nutricional, ¿qué es lo básico que debemos comer? Si nosotros estamos ingiriendo muchos carbohidratos, eso contribuye al estrés. Entonces necesitamos tener una alimentación balanceada y también tenerla en los horarios, siempre en el mismo horario, ¿no? En el caso de los niños, de las niñas, y se recomienda pues, que deben tener sus colaciones entre los principales alimentos. Por eso es que tienen el recreo en la escuela y también a media tarde deben tener una colación. Y esta colación, lo recomendable es que sí sea algo energético, pero no tiene que ser comida chatarra, más bien no debe ser comida chatarra, ¿no? Entonces la alimentación es un factor que puede generar estrés si nuestro organismo no está recibiendo los nutrimentos que debemos, ¿no? Comer menos carbohidratos, a lo mejor más proteína que carbohidrato, o sea, balancear ahí, porque se come mucho carbohidrato, ¿no? Porque además está en la base, ¿no? De la pirámide.
Sí. Y entonces se considera que, bueno, pues de eso puedo comer mucho. Como ¿no? es la base, entonces es la base, puedo comer mucho, pero no. Necesitamos cuidarlos. También ya los jóvenes están acostumbrados a ingerir grandes dosis de café porque son exámenes. Entonces eso también afecta. Claro. O sea, ahí ya no estamos cuidando nuestra alimentación. Okay. Ese es un factor importante. Otro factor importante es el sueño. Tendemos, sobre todo, quizá los niños no, pero los jóvenes sí, a dormir menos cuando hay exámenes, ¿no? Para dormir menos cuando hay fiesta y a dormir menos cuando hay exámenes, pero el examen tiene un factor de estrés importante. Y es primordial tener nuestras horas de sueño. Hay personas que empiezan a estudiar ya en la noche. Esos casos son viables solo cuando las personas estudian y trabajan y a qué hora hacen sus trabajos, claro. Pues es temporal pues esa situación que están viviendo. Pero en realidad todas las personas deben tener, según la edad, ¿no? Pero deben tener en promedio, sus 8 horas de sueño. Entonces, ese es un factor importante para el estrés. Desvelarse para estudiar, aunque hayan estado estudiando 3 horas seguidas, si el sueño no se recupera, el cerebro no puede cumplir con la función de que al día siguiente pueda recordar todo lo que estudió, porque no permite que el cerebro asimile, y el cerebro asimila muchas cosas en el sueño. El cerebro está trabajando en las horas de sueño también, y debemos darle ese espacio de descanso. Entonces, digamos, ahorita estamos hablando de las cuestiones básicas. ¿no? Que tienen que ver con lo orgánico. Otro punto importante, pues, es que tengamos el espacio para poder estudiar, desde las condiciones que tenga cada una de nuestras casas, pero tener un espacio y un horario especial para estudiar. En lo que quisiera concentrarme es ya en la palabra examen, ¿no? ¿Qué implica esta palabra para todas las personas? Así está en la cultura, en la estructura de la mayoría de las escuelas, e incluso muchas veces los maestros no intencionalmente dicen, se tienen que preparar porque el examen va a venir muy difícil, o generan las condiciones para empezar a tensar a su grupo de alumnos. Y, por ejemplo, los niños de primero de primaria que no tienen esa experiencia del examen, los preparan a estresarse por las condiciones de cómo el maestro o los maestros muchas veces les dicen que las condiciones que van a tener durante el examen, ¿no? Entonces creo que también los maestros tienen una ardua tarea en que el examen empiece a tener otras connotaciones. Ya muchas escuelas como esta pues utilizan también rúbricas, ¿no? La rúbrica es donde el alumno mismo también se evalúa, donde también evalúan a sus maestros, donde empieza a haber un intercambio de qué es lo que hemos aprendido, cómo yo mismo me percibo en lo que aprendí, qué necesito aprender, ¿no? Sí. Y pues como está la estructura de la SEP, pues pide que la gente sea evaluada y estar colocando si pasó o si no pasó. ¿no? Que ese es un problema, ¿no? En el sentido de las escuelas que han cambiado la forma de enseñar, pues no necesariamente con un examen puedes evaluar. De hecho, yo lo veo, ¿no? Es como circunstancial el examen. O sea, ¿es circunstancial? Porque depende de cómo llegues tú. Hay veces que yo me recuerdo mucho cuando yo daba clases y hacíamos examen, yo hacía esas recomendaciones, fíjate, yo les decía, no se desvelen. Si van a presentar mi examen, ese día se duermen temprano y duerman todas sus horas. Es que la estudiada antes, en ese momento ya no, porque ya el cerebro va a llegar cansado, entonces no van a poder resolver, ¿no? Y yo les decía, tráiganse agua porque hay que estar oxigenando también. ¿no? Entonces, cuestiones así, ¿no? De lo que tú acabas de decir. Pero más allá de esas cuestiones que tenemos que tener preparadas, que no lo hacen los jóvenes, cada vez se desvelan más. Hay chicos que llegan y dicen, no, pues no dormí toda la noche por estar estudiando, ¿no? Pues no, el resultado no es el que esperan, porque el cerebro está cansado, como tú dices, y no asimila, les falta el sueño para asimilar. Sin embargo, los jóvenes, sobre todo, como tú bien dices, antes empezaban a estudiar tarde por estas cuestiones de
llegan a su casa y se dormían porque venían cansados de presentar un examen, entonces se dormían en la tarde y a las 8 se levantaban a seguir estudiando, se desvelaban, venían, presentaban el examen, se iban a su casa, comían y se dormían, y así era como ese círculo. Ahorita no es tanto eso, fíjate, ahorita el problema está en el tiempo que pierden en las redes sociales. O sea, ya no es ni siquiera llegar y dormirme, que eso sería muy bueno, por lo menos recuperas tantito, recuperan, ¿no? El sueño en la tarde, sino que ya ahora con las redes sociales y con esto del celular pierden mucho el tiempo. Entonces, es tanto tiempo estar aquí, cuando ya quieren ponerse a estudiar, que ya es tarde, que ya estoy, y viene la presión de que chin, ya mañana es, y cuánto es muchísimo, y esto es en la mayoría de las escuelas, ¿no? Esto de hacer exámenes finales, sí debería de cambiar. La SEP ya tendría que ver desde cuándo estamos con competencias, pues ya no se debería evaluar con un examen, ¿no? A un alumno, sino debería de ser un proyecto. Yo creo que en un proyecto puedes darte cuenta si el alumno aprendió o no aprendió. De muchas cosas. Y de cómo lo aplica, los conocimientos, ya verlo más. Y eso estresaría mucho menos al alumno, un proyecto, que un examen, ¿no? Que va a estar basado muchas veces hasta en la memoria, ¿no? Y el que tiene buena memoria, pues dependiendo de la materia, saca buena calificación, y el que no, pues a batallarle y a repetir hasta que te lo aprendas. O no tuvo un buen desempeño durante todo el periodo y con la buena memoria puede, así es, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendría ser, y bueno, permitir, que ya nos permite, ¿no? Evaluar de muchas maneras. El examen en el caso de nosotros es un porcentaje bajo, pero por ejemplo en los exámenes de UNAM pues sí son exámenes finales y pues ahí se te promedia con todos los periodos que has tenido, ¿no? Entonces puede ser que hayas tenido ahí sí un mal desempeño, y aunque tú estudies muchísimo para el examen, pues si no te alcanza el promedio a pasar con el 6, pues ya reprobaste, ¿no? Entonces es complicado estudiar, y el plan anual, lo de todo un año, entonces genera muchísimo. Entonces yo les decía, si eso se pudiera aprender en una semana que te pones a estudiar antes, pues ¿para qué perdemos el tiempo en un año en que aprendas física, matemáticas, química, lo que sea, ¿no? Pues en una semana lo ves y lo aprendes, pero es precisamente que tu cerebro pueda ir como acomodando todo lo que vas aprendiendo para que no se te olvide, o sea, para que el aprendizaje sea significativo. De otra manera, presentan el examen y al día siguiente, si les volviéramos a hacer otro examen, tienen que volver a estudiar para el mismo examen, ¿no? Porque solo fue memoria. Solo fue memoria. Y a corto plazo, sí. Claro. Generalmente a corto plazo, porque ni siquiera les interesa. Unas horas antes, ¿no? Examen. Por eso decían que son estudiantes, que porque estudian un día antes, me decían, ¿no? Entonces, esta parte sí, pues no la podemos cambiar. Yo ahorita que vayamos al corte y que regresemos, me gustaría que nos platicaras, bueno, ya nos diste unos tips que son la alimentación, que es básica, son necesidades primarias que si no están bien cubiertas, pues no puede aprender el chico, ¿no? Y no puede estudiar. El sueño, que es el cerebro, que descanse, que asimile lo que está aprendiendo. Y finalmente, bueno, pues esos tips que deberían a la hora ya de presentar el examen, ¿no? Entonces ahorita que regresemos para que nos platiques esta parte, ¿no? Sí. Regresamos ahorita en un momento más. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos con la psicóloga Liliana Vázquez Roa, que ella nos está dando pues estos tips para cuando nuestros hijos o nuestros alumnos están presentando exámenes, pues puedan ellos manejar el estrés que se genera y que pues esto no ocasione una enfermedad, que ya estamos viendo las enfermedades del estrés ahora, ¿no? Incluso estábamos viendo que aumenta, yo estaba leyendo que aumentó la cifra de infartos, ¿no? En hombres y mujeres jóvenes, sobre todo en hombres. Sí. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Y ahí decían precisamente hablando de esto del estrés, ¿no? Entonces, creo que es importante que desde pequeños aprendan los chicos a manejar pues estas situaciones difíciles que así las van a tener en la vida, ¿no? Algo que te genere pues así como esta parte de ansiedad o de pues malestar, y que sepas tú manejarlo adecuadamente, ¿no? Fíjate, y ese sería otro factor, ¿no? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, a nuestras hijas a ser personas seguras? Y
como, bueno, cada materia, cada maestro, cada examen que tienen que presentar, hacer como decimos que es un meta-aprendizaje. Meta porque como si te salieras de la situación que estás viviendo y poder observarte en esa situación que vives. Y ahí decir, bueno, ¿cómo puedo invitar a tu hijo a que piense cómo puedo enfrentar esta situación en esta materia con este examen? Y ahí lo que aprendes más es a cómo enfrentar la vida. O sea, si más adelante se te presenta alguien que te quiere estresar porque quiere poner ciertas condiciones, tú puedes estar seguro de lo que sabes, de lo que haces y no necesitas estresarte porque aparezca la palabra examen. Exacto. Entonces sí tiene que ver mucho con la seguridad. De lo que ya aprendiste durante el ciclo escolar, aprendido está. Como tú dices, a lo mejor haces una revisión para integrar el conocimiento, para reafirmar, para integrar, ¿no? Lo dijiste muy acertadamente. ¿Y cómo te presentas ante estas situaciones de evaluación? Que, como dices, pues puede ser muy cuestionable, sin embargo, pues finalmente las escuelas tienen que responder a los parámetros que la SEP pone, aunque ya se evalúe también por competencias y haya una serie de habilidades más a evaluar en el desempeño de las estudiantes, que pudieras acercarte a esos espacios con la seguridad de que sabes lo que sabes, con la seguridad de que te puedes enfrentar a cualquier situación con distintas personalidades, porque no todos los maestros, cada maestro pues es de manera distinta. Entonces, ¿cómo te enfrentas a una situación de trabajo con tu maestro para presentar ese examen? Y ahí lo que más se debe trabajar es la seguridad en ti mismo. Si nosotros como papás y como mamás también nos preocupamos por un examen, porque también nos preocupamos de cómo nos evalúan los demás, de cómo nos ven los demás, lo transmitimos a nuestros hijos. Claro. Entonces, la forma en cómo vemos el mundo y el mundo de las evaluaciones, así lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Y estamos acostumbrados a transmitirles lo que nosotros vivimos en la escuela, como nuestros padres nos transmitieron lo que ellos vivieron, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi abuelo decía que, fíjate, a principios del siglo pasado, él decía que el maestro tenía autoridad para castigar. Iban a la escuela todo el día, aprendían muchísimas cosas, pero el maestro podía sancionar de formas pues de las que hemos escuchado, de que si te daban el reglazo, ¿no? En los dedos. O sea, se ha modificado mucho. Yo creo que tenemos maestras extraordinarias en nuestro país. Se las ingenian muchísimo sobre cómo compartir el conocimiento y despertar en los niños y en las niñas esa inquietud de saber. Pero aún como sociedad no nos hemos librado de esto de tener que evaluarte y que sí sea un 10 el que diga tu competencia o no tu competencia, cuando tenemos muchísimas más habilidades. Así es. Pero otro factor sí creo que es la seguridad en cómo enfrentas las situaciones que culturalmente pueden ser de estrés, porque las puedes mirar de otra manera y entonces ese estrés que antes le dabas o que desde la casa también se va dando de apúrate porque es examen, ¿no? Duérmete temprano porque es examen, estudia porque es examen. Entonces vamos generando, tanto escuela como familia, vamos generando va a haber estrés. Entonces tendríamos que disminuir esa percepción de, bueno, pues es examen, y ¿por qué no ver el examen también como un día cotidiano de clases? Claro. ¿No? Un día cotidiano de clases tiene que implicar responsabilidad, tanta como un examen. Y además es algo a lo que se pueden enfrentar los niños, ¿no? Porque se supone que el examen pues no les va a preguntar cosas que no hayan visto o que no sepan, ¿no? Exacto. Entonces es algo a lo que te puedes enfrentar. Entonces a mí me parece muy importante eso que tú dices, la seguridad, que esa la dan los padres más que los maestros, ¿no? Esa le corresponde a los padres. Ese le corresponde a los padres. Entonces, si tú, papá, le dices, lo que aprendiste. Entonces, acuérdate de si tú pones atención. Yo conocí muchos alumnos que con el solo hecho de poner atención a la clase, decían, no necesitamos estudiar. No necesitan estudiar. Con el solo hecho de poner la atención, ¿no? Entonces, si tú estás en lo que debes estar, no te preocupes. O sea, es algo que... Exacto. Que te vas a enfrentar, pero vas a poder con eso, porque no es un examen
de que estés en primaria y te van a hacer un examen profesional. O sea, es algo que está adecuado a lo que tú puedes enfrentar. Ya desarrollaste la competencia. Ya desarrollaste la competencia, ¿no? Entonces, dar esa seguridad creo que me parece muy, muy importante y que le corresponde a los papás para decirle, no hay problema. O sea, tú estás preparado para enfrentar un examen porque es a tu nivel, a lo que has estudiado, a lo que tú tienes y entonces, pues confío, ¿no? Que vas a salir bien. Y no te preocupes, o sea, mejor ocúpate en lo que te falta, en una repasada, descansa bien, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas para, pues, lograr un mejor resultado. Sí está comprobado. Mira, yo una vez me aventé a hacer yo era tutora de un grupo de sexto de preparatoria y yo les daba cálculo diferencial integral, entonces estaban todos nerviosísimos y les dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar, ustedes empiecen a estudiar ya como unos, ¿qué serían? Como 3 semanas antes o un mes, les dije, empiecen a estudiar y si hay dudas yo les empiezo a dar asesorías en los recreos y así nos la vamos llevando, ¿no? Obviamente pues son bien poquitos los que se quedaban a la hora del recreo, ¿no? Pero luego ya les dije, y vamos a hacer una cosa, prométanme que el día del examen no se van a desvelar, o sea, a las 8 de la noche hasta donde llegaron y van y se acuestan y se duermen para que ustedes lleguen. Se levantan temprano, desayunan y se vienen al examen. No podemos hacer eso, es que si no, porque... ¿Cómo nos piden no sufrir? Entonces yo les decía, y si nos va mal, no les va a ir mal. Yo me encargo de que no les vaya mal. Así es. Así les dije, yo me encargo de que no les vaya mal, pero hagan eso. Entonces, hubo gente que lo hizo, hubo gente que no, o sea, y yo me acuerdo muchísimo de una chica que me decía, ahorita ella es abogada, y estaba en área 4 y ahorita es abogada, y me acordaba mucho de ella que decía, es que en verdad funcionó, o sea, yo dije hasta aquí voy a hacer lo que la maestra, total, ella dijo que como que dijo, bueno, pues si no le reclamo, ¿no? Porque ella dijo que no nos iba a ir mal. A las 8 de la noche suspendió hasta donde había llegado, dice que se metió a bañar, se fue a dormir y se levantó temprano, desayunó y se vino, ¿no? Y todo eso. Hubo varios que hicieron eso, pero me acuerdo mucho de ella. Y les fue muy bien en el examen. Claro. Y entonces me dijo, en cambio otros que se habían desvelado y que sabían todo, y ella decía, es que yo no llegué hasta ahí, yo ya no repasé eso. No, es que sí, nosotros sí, no, pues... Y a la mera hora ella sacó mucho mejor calificación, la recuerdo mucho por el escándalo que hizo, ¿no? Y que se burlaba de ella, les decía, ahí está, o sea, y sí funciona, o sea, verdaderamente funciona tener el cerebro más descansado a que si tú le metes, yo les ponía un ejemplo a los chicos y les decía, haz de cuenta que yo te digo, te tienes que comer un bolillo diario durante un mes, ¿no? Y entonces tú dices, ay, no, y no me lo como mañana. Ay, no, ya se me juntaron en la semana. No, la semana que entra me como lo de las 2 semanas. 5, los 14. Y así me voy. Y al final, un día antes, me quiero comer los 30. Ni te los comes, te empachas y ya. Y llegas mal. Y llegas mal. Estás mal al siguiente y estás día. Mal. Es lo mismo con los conocimientos. O sea, si tú no estudias poquito, o sea, que repases tantito todos los días, pues el día antes a meterte todo en el cerebro, pues es lo mismo, lo empachas y ya no puede y lo cansas y termina, ¿no? Pero un repaso es de minutos. Sí, o sea, sí, que casi es nada más como decimos la lectura fotográfica, ¿no? Exactamente. Solo para recordar. Para recordar, exactamente, ¿no? Pero ahí tú a tus alumnos les diste seguridad y les diste tranquilidad. Sí, imagínate que los maestros evaluáramos mejor la tranquilidad con la que llegas al examen. Y a ver, quiero que se preparen en casa para vivir tranquilos. Tú ves que las familias dicen, no podemos este fin de semana hacer tal actividad familiar porque tienen exámenes. Entonces vamos generando un mundo de estrés. Sí. ¿Y qué pasa si empezamos a hacer el mundo al revés o como debiera ser, ¿no? Incluso jugando, por ejemplo, decir, en esta casa está prohibido estudiar, ¿no? Sí, sí. Y ver cuál es la reacción de nuestros hijos, ¿no? O lo que ya aprendiste, lo aprendiste bien, ten la confianza de que nada más das un repaso y puedes... Claro. Y también otro tip es que no deben modificar su vida cotidiana. Claro. O sea, de dejar de hacer alguna actividad que tengan en las tardes, así como dijimos, deben dormir las horas que deben dormir. Deben tener sus mismas actividades. Sí, porque dejan la natación porque hay que estudiar, ¿no? Porque son exámenes, suspendemos las clases. Todas las actividades. No vamos a la fiesta del fin de semana, que es un día, unas horas, porque están los exámenes, ¿no? Así es. Entonces parece que es toque de queda.
Sí. Entonces ya nadie sale porque son los exámenes. Así es. Entonces ahí estamos entrenando a nuestros hijos al pánico, Ajá. al estrés y empezar a decir, bueno, un ejemplo en casa también es, sí les digo a mis hijos, aquí está prohibido estudiar. O sea, tú tienes lo que aprendiste, lo aprendiste bien, ¿no? Claro, que si sacas, ya los criterios que quiera poner cada familia, ¿no? Si sacas menos de 8, quiere decir que al siguiente periodo tienes que esforzarte más en el estudio, ¿no? Y también, algo también muy importante es, los papás, las mamás, ya hicimos la primaria, ya hicimos la secundaria, y pasamos, ¿no? Sí. Entonces, repetir, que te sientes con tus hijos a estudiar como repitiendo, pues si ya pasaste, o sea, qué afán de volver a hacer toda la primaria. Sí, claro. ¿no? Ellos tienen que ser autónomos en el estudio. Sí. Porque sí hay muchas mamás que se sientan literal a estudiar con los niños. Y la escuela no les da certificado de primaria al final del ciclo, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes que hacer tu vida como mamá, tienen que hacer su vida como familia, y tus hijos se tienen que hacer responsables de estar ellos. Incluso les puedes decir, aquí está, bueno, vamos a estudiar, ¿cuántos minutos le quieres dedicar? Y tú dime qué necesitas repasar, si necesitas repasar todo o las áreas, las hojas que quieras reforzar, pero ellos son quienes deben decidir cómo van a estudiar. Lo que dices de las redes. Hay alumnos de secundaria que se ponen a estudiar en red, o sea, cada quien en su casa, y van, o sea, eso es algo creativo, sí, claro, que sí se puede servir, ¿no? De las redes, donde se preguntan y ya hacen un grupo de estudios. Es excelente porque puedes estar en tu casa y realizas un grupo de estudio y van aprendiendo, aprenden más con lo que se platican, con lo que escuchan, que con lo que pueden leer solos. Pues Lili, yo te quiero agradecer el que hayas estado en el programa. El tiempo se pasa volando aquí rapidísimo. Y pues agradecerte todos estos tips que ojalá les sirvan mucho a las familias, a los alumnos, a los padres, para que pues esto baje y también bajen ellos, ¿no? Porque también las enfermedades están a la orden del día. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y pues nos vemos en una semana más en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.